Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar la clase correspondiente de física de esta semana. Va- Vamos a continuar con el tema que introdujimos la semana pasada, que fue el sonido, ¿ya? Y ahora vamos a ver otras características del sonido y también vamos a resolver la guía número 10. Entonces, el temario de la clase de hoy, características del sonido, el efecto Doppler, lo vamos a ver en profundidad, que me interesa que tengamos claridad en ese concepto. Eh, También vamos a ver cuando se habla de sonido y cuando se habla de ruido. Y por último vamos a desarrollar parte de la guía número 10. Vamos a, veamos lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? Nosotros dijimos que el sonido era un tipo de onda, ¿cierto? Mecánica y también longitudinal. Esas eran las características que tenía el sonido, ¿ya? Es un tipo de onda mecánica. ¿Qué significa que sea un tipo de onda mecánica? Que necesita un medio material elástico para poder propagarse, ¿ya? En nuestro caso, ustedes me escuchan porque yo estoy acá inserto en el aire, ¿verdad? Y esas son las encargadas, ese es el medio material que propicia para que el sonido lo puedan oír ustedes. El sonido es producido por un cuerpo material que vibra, ¿cierto? Y también vimos el espectro sonoro, ¿ya? Que podíamos clasificar al sonido dependiendo eh, de lo que nosotros como humanos podíamos escuchar, oír, que se conoce como el rango del sonido audible, ¿ya? Bajo los sonidos, eh, bajo lo que nosotros podemos escuchar se conocen como infrasonidos, y sobre el rango del sonido audible se conoce como ultrasonido, ¿ya? ¿Y cuál es el rango que se encontraba nuestro sonido audible? ¿Recuerda alguien? ¿Entre qué valores teníamos que se podía escuchar el sonido? Nosotros vimos lo que era el espectro sonoro. Y ondas que están bajo los 20 Hz de frecuencia son ondas infrasónicas. Y ondas que están sobre los 20.000 Hz son ondas que se conocen como ultrasónicas, ¿ya? Entonces el rango audible va entre los 20 y los 20.000 Hz. ¿Ok? ¿Y eso por qué lo percibimos? Lo percibimos gracias a nuestro oído, ¿ya? Y dentro del sonido audible nuestro, el sonido tiene tres grandes características que estaban relacionadas con las ondas principales de las características de una onda, ¿ya? Cuando decíamos que un sonido era intenso o tenía un volumen alto, ¿se recuerdan cuando hablábamos de eso? La intensidad o volumen de un sonido tiene una relación directa con la amplitud de una onda, ¿ya? A medida que la amplitud de una onda crece, si forma más alargada, tenemos una intensidad o un volumen mayor, ¿cierto? También vimos el concepto de tono o altura. Cuando hablamos de tono o altura, tiene que ver con un sonido cuando tiene mayor frecuencia, a medida la relación que tiene el sonido con la onda es la característica de la frecuencia, ¿ya? Entonces, a medida que tenemos grandes frecuencias, tenemos sonidos, tonos agudos, ¿ya? Tiene una frecuencia mucho mayor, y si tenemos una frecuencia menor, tenemos un tono o altura grave, ¿ya? Si nosotros queremos llevar esto a un ejemplo sencillo, instrumentos musicales que producen tonos o altura son instrumentos más grandes, ¿ya? Vamos a esperar que ahí se están comentando más personas. Entonces, cuando hablamos de tono o altura, tiene que ver con la característica directa, que guarda directa relación con la frecuencia de una onda. Entonces, a medida la característica que
que está relacionada con la onda y el sonido, con la onda y el sonido en sí, de un tono o altura, es la frecuencia. Y la otra, que es la intensidad o volumen de un sonido, está relacionado y guarda relación directa con la amplitud. Entonces, cuando hablamos de intensidad o volumen de un sonido, eso está relacionado con la amplitud. Intensidad o volumen está relacionado con la amplitud de una onda. Por el otro lado, cuando hablamos de tono o altura, eso está relacionado con el concepto de frecuencia, ¿no? Si variamos frecuencia, estamos variando el tono o altura de un sonido, ¿ya? Y, por otro lado, si variamos la amplitud de un sonido, estamos variando un volumen o su intensidad, ¿ya? ¿Dudas, consultas de eso? Ya. Entonces, repito, cuando nosotros cambiamos o se varía la amplitud de una onda, estamos variando intensidad o volumen de un sonido. Cuando ustedes van a un concierto o van a un evento donde necesitan estos artefactos electrónicos que nos permiten que la gente al hablar por un micrófono se escucha para bastantes personas o se escucha bastante lejos. Eso se llaman amplificadores, ¿verdad? Amplificamos la voz de la persona para que se escuche más. Entonces, el concepto amplificador, ¿qué significa? Estás aumentando la amplitud de la persona que está hablando. ¿Se entiende? Entonces, cuando cambiamos la amplitud de una onda, estamos cambiando el volumen. Cuando cambiamos la frecuencia, estamos cambiando tono o altura de un sonido. Y podemos, la clase pasada nosotros veíamos que podíamos tener sonidos de igual intensidad y de igual tono, pero se escuchaban distintos. Y ahí entra el otro concepto, que es el timbre. El timbre tiene que ver con las características físicas del mismo cuerpo, ¿ya? Para definir, para, eh, para que no haya confusiones entre dos tonos, o sea, entre dos sonidos de igual tono e intensidad, pero se escuchan distintos, ahí entra en escena lo que es el timbre, que tiene que ver con las características físicas mismas de este sonido, ¿ya? Un la en guitarra difiere a un la en violín, aunque tenga la misma frecuencia fundamental, pero al escuchar sabemos que es una guitarra y sabemos que es un violín. Y eso es porque las características físicas de la guitarra es distinta a las características físicas del violín. Por lo tanto, si tocamos una guitarra, se va a escuchar, volvemos al tono de altura, se escucha más grave. ¿Por qué? Porque la guitarra es más grande que el violín. Entonces el violín emite sonidos más agudos, ¿no? Eso es lo que vimos a grandes rasgos en la clase anterior. Continuando, entonces, nosotros ahora vamos a ver algo que se llama transmisión de ondas de sonido, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver cuando hablamos de transmisión de ondas de sonido? Son todas las ondas, no importando su tipo, es decir, mecánicas o electromagnéticas, tienen la capacidad de propagarse por un medio, y este medio es que les permite el paso, ¿verdad? Pudiendo incluso trasladarse a otro medio distinto. Esta capacidad de la onda se llama transmisión, ¿ya? Al transmitirse de un medio a otro diferente, imagínense, tenemos acá en la imagen, tenemos un rayo de luz, ¿cierto? La luz está atravesando el mar, porque aquí vemos delfines, parece, ¿cierto? Las las ondas electromagnéticas que producen la luz del sol, estos rayos solares, dense cuenta desde que sale del Sol. Tenemos el Sol, ¿cierto? Ahí se emiten las ondas electromagnéticas y viajan a través del vacío, ¿cierto? A través del espacio exterior, ¿cierto? Ya ahí tú pasas de la misma fuente, una fuente gaseosa que es el Sol, que es una estrella, emite esta producción de fusiones y nucleares, ahí se produce la luz, ¿verdad? Sale de ahí, se transmite por todo el espacio, ¿cierto? Luego llega a la Tierra. ¿Qué es lo que tiene que atravesar? Para pasar a la Tierra tiene que atravesar bastantes capas, que son las capas atmosféricas, ¿verdad?
pasa la atmósfera, por lo tanto tú tienes un medio ya distinto, ¿cierto? Tienes el espacio exterior, que es vacío, que ahí no es un medio material, sino es algo vacío, que no existe nada ahí. El sonido ahí no se propaga, ¿verdad? Y luego llegas a la atmósfera, que es un medio material distinto al vacío, donde tienen densidad particulares, tienen temperaturas particulares, y estas ondas solares, estos rayos solares, rayos luminosos, logran pasar de cuerpos, medios distintos a otros medios. ¿Ya? Ya, entonces, la onda siempre cambia su velocidad. Eso es muy importante lo que está en negrita. Tú cuando pasas de un medio material o a un medio no material, o viceversa, a un medio material a otro medio material, siempre cuando pasas de un medio a otro, hay un cambio de su velocidad. ¿No? Cambia la velocidad. De hecho, el sonido... Mister, ¿sí? Mister, ¿cambia la velocidad por el impulso o porque va de uno a otro, no? Cambia la velocidad porque el camino es distinto. ¿Ya? Porque imagínate, si tú estás en el vacío, ahí el sonido no va a cambiar, ¿cierto? Porque no se transmite en el vacío. Pero si avanzamos, llegamos a la Tierra, a medida que avanzamos y nos encontramos a medios distintos, la densidad es distinta. Las partículas minúsculas que nosotros no podemos ver están más juntas o más separadas dependiendo de la densidad. ¿Ya? Y eso le permite, si están más juntitos, obviamente el sonido se va a transmitir más rápido, más veloz. ¿Ya? Porque es más fácil, si tú tienes dos partículas que se chocan, entonces no necesitas tanta energía para transmitirse. En cambio, si están separadas, ¿cuánta energía necesitas para que choquen? ¿Se entiende? Sí, Mister. A medida que aumentamos en densidad, el sonido, su velocidad se va haciendo más grande. ¿Ya? El sonido en condiciones atmosféricas ideales, más o menos 20-22 grados, a una atmósfera, aquí donde nosotros hablamos regularmente, viaja más o menos a 340 metros segundo. ¿Ya? Si ese sonido viaja a otro medio, como por ejemplo el agua del mar, ¿cierto? Ahí se forma más rápida, es más veloz, 1500 a 1700 metros segundo. Eso es porque las partículas de la agüita están más juntas que en el aire, por lo tanto no necesitan tanta energía para poder propagarse. ¿Ya? Cuando veamos la luz, vamos a ver que es al revés. A medida que aumentamos en densidad, la luz viaja más lento. De hecho, donde más rápida es la luz, es en el vacío, que ahí viaja a 300.000 kilómetros segundo. En el aire, por lo general, es lo mismo, pero ya hay un cambio notorio cuando pasa al mar. Eso lo vamos a ver después cuando veamos el concepto de la luz, que viene después del concepto del sonido. ¿Ya? Y si se dan cuenta, acá también dice algo, también cambia su longitud de onda. ¿Ya? ¿Qué es lo que se mantiene constante? Es su frecuencia. Su frecuencia siempre permanece constante. Si es la misma onda, del mismo tipo, dense cuenta acá. Tenemos un medio 1, tiene una velocidad 1, después tiene un medio 2 y tiene velocidad 2 más pequeña. ¿Se dan cuenta que como que la flecha es más pequeña? Es porque la velocidad se hizo más lenta. Si se dan cuenta, la onda incidente, que es la que viene, ¿cierto? Tiene una longitud de onda mayor aquí también. Y acá se hizo más pequeña la longitud de onda. Tenemos lambda sub 1, si se dan cuenta, la longitud de onda acá es mucho más ancha que la de acá, ¿cierto? Y cambió también la velocidad. Pero ¿qué es lo que se mantiene inalterable? Su frecuencia. ¿Sí? Y cuando hablamos de interfaz, es el punto, cuando hay el punto donde se separa un medio de otro. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que ustedes tengan claro es que cuando al transmitirse de un medio a otro diferente, la onda siempre va a cambiar su velocidad y su longitud de onda. Pero lo que siempre va a mantenerse constante es su frecuencia. ¿Sí? ¿Dudas, consultas hasta acá? No, Mister, siga.
Perfecto. Aquí, mire. En el caso del sonido, la velocidad con la que se propagan las ondas depende únicamente de las características del medio. Eso es lo que les decía antes, Estefanía. Siendo independientes de la frecuencia que la onda posea. En general, el sonido viaja más rápido en los medios más densos. ¿Ya? Entonces, acá mira, el volumen del sonido en los sólidos es mucho mayor que el volumen del sonido en los líquidos, y a la vez el sonido de los líquidos es mayor que el sonido de los gases. ¿Ya? Si nosotros acá hiciéramos, ¿ya? Acá estamos aumentando hacia abajo, en esa letra que es ρ, es la densidad. Después el concepto de densidad, y es masa partida un volumen. Pero a medida que avanzamos hacia abajo en esta tablita, el aire, el agua, el cobre, el acero, se está aumentando en densidad. ¿Qué significa? El agua es más densa que el aire, ¿cierto? El cobre es más densa que el agua. El acero es más densa que más denso que el cobre. Y si se dan cuenta, a medida que aumentamos en densidad, también la rapidez de propagación del sonido es mayor. En el aire, como les decía adelante, alrededor de los 340 metros segundos. ¿Ya? Y dense cuenta, cuando pasas del aire al agua, ya aumentaste bastante, 1450 veces, casi 4 veces más. Es decir, casi más de 4 veces. Y si se dan cuenta, cuando el sonido pasa del agua al cobre, ya prácticamente es más del doble. Y si pasas del cobre al acero, también se hace más rápido. Entonces, vuelvo a reiterar, a medida que aumentamos en densidad de los medios materiales, el volumen del sonido también se va haciendo más grande. ¿Ok? Entonces, la relación que existe acá, a medida que aumentamos en densidad en los medios materiales, aumentamos también en su velocidad de propagación del sonido cuando pasan por esos medios materiales. Entonces acá, un tip que en general el sonido viaja más rápido en los sólidos. ¿No? Entonces el sonido viaja mucho más rápido en los sólidos. Y acá tenemos otro tip, que en el aire el sonido viaja más rápido a mayor temperatura. Y acá tenemos un ejercicio. Me dice que en una tempestad una persona observa un relámpago y 15 segundos después escucha el trueno. Si la rapidez de propagación del sonido en el aire es 340 metros segundo, ¿a qué distancia se produjo la descarga eléctrica? Entonces se lo vamos a hacer. Entonces, para calcular este ejercicio, tenemos que saber que la velocidad es igual a ¿qué? A la distancia partido en el tiempo, ¿cierto? La velocidad me la dan. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿A qué distancia se produjo la descarga eléctrica? Me están pidiendo, esa es la fórmula, ¿cierto? Ahora vamos por los datos. La velocidad me la entregan, ¿cierto? Que me dice que va a una rapidez de propagación. En este caso, el sonido hablamos de rapidez y de velocidad como si fuera el mismo concepto. Después, cuando esté en el segundo medio, vamos a diferenciar esos conceptos. ¿Ya? Entonces, velocidad o rapidez en este caso es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la velocidad que me da este ejercicio? Es la velocidad del sonido en el aire, ¿cierto? Que es 340 metros sobre segundo. ¿Cierto? ¿Cuál es el otro dato que me dan? Dice el tiempo, ¿cierto? Que me dice que una tempestad, una persona observa un relámpago y 15 segundos después. Entonces ese es mi tiempo, ¿verdad? Entonces mi tiempo, ¿cuánto es? Los 15 segundos. Y mi distancia es la que me están pidiendo, mi X, ¿cierto? Entonces, como yo tengo mi fórmula y velocidad es igual a distancia partido tiempo, tengo la velocidad, que es 340, tengo el tiempo, que es 15, entonces me queda la distancia, me va a quedar sólida, ¿cierto? La distancia que va a ser igual, entonces, al producto de la velocidad por el respectivo tiempo. Entonces, la distancia que va a ser igual a la velocidad. ¿La velocidad cuánto vale? 340, ¿cierto?
metros segundo por 15 segundos. Ahí está, ahí. Entonces, 340 metros segundo por 15 segundos. Entonces, aquí va a ser igual eso. 340 por 15, ¿cuánto es? Es 500, o sea, 5100. 5100. Entonces sería la alternativa correcta la... La búscate la calculadora, amiga, eso no se vale. Pero no importa que lo... ¿no? Entonces, el resultado fue 5100 metros. ¿Quién la ve? Mister, una pregunta. Dígame. ¿Ese ejercicio está en la guía o no? Sí, uno de la guía. ¿En la guía Pero, 10? La ¿qué guía, guía es? La Que guía, no aparece. la guía 10. Pero hay uno parecido. Buscando los datos quizás. No, mister. Mister, ¿no se está estafando? No está. Pero es que todavía no estamos desarrollando la guía. Vamos en la materia todavía. Ah, ya. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consulta este ejercicio? No. Ahí está para que lo hagan. No. Ahí está. Ahí. Ya. Entonces ahora vamos a ver el concepto de efecto Doppler. ¿Ya? Y cuando hablamos de efecto Doppler, ¿se han dado cuenta cuando pasa una sirena, por ejemplo, una ambulancia o de bomberos por al lado de ustedes, cuando están en el centro o cualquier parte, se dan cuenta que a medida que avanza la ambulancia o se acerca, escuchas como el sonido distinto? ¿Percibes un sonido muy distinto? Esa percepción del sonido cuando avanza una sirena es lo que se llama efecto Doppler, ¿ya? Y tiene que ver cuando es el cambio aparente en la frecuencia de un sonido, es decir, lo que percibimos nosotros, que un observador percibe cuando existe movimiento entre él y la fuente sonora. Nosotros vamos a ver acá cómo se produce este fenómeno. Entonces, ¿por qué se produce? Aquí vemos una animación. ¿Lo alcanzan a ver? Que este punto rojo acá va avanzando mientras el punto verde que está acá permanece quieto, ¿verdad? Si se dan cuenta, a medida que avanza este objeto rojo, la longitud de onda se está haciendo más grande. Pero a medida que se acerca, la longitud de onda se está haciendo más pequeña. Tienen que fijarse en el punto verde, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En ejemplo, aquí estamos parados nosotros, y aquí está una orejita, es decir, estamos escuchando este sonido cuando aquí viene una ambulancia. Esta ambulancia está persiguiendo, obviamente está emitiendo un ruido, para que los autos le den paso y pueda avanzar la ambulancia. ¿Qué pasa con el efecto Doppler cuando la fuente sonora se acerca al observador? Que nosotros no estamos haciendo movimiento. Ya. ¿Qué pasa? Mira, las ondas de radio se comprimen. A medida que esta fuente se avanza, las ondas del sonido se comprimen, acercándose entre sí. El observador, ¿qué es lo que percibe? El observador percibe una frecuencia mayor, ¿no? Es decir, una frecuencia mayor que el sonido fundamental que está emitiendo la ambulancia, ¿no? A medida que se acerca la ambulancia a nuestro oído, estas ondas sonoras se comprimen y nosotros percibimos una frecuencia mayor, es decir, estamos percibiendo un sonido agudo, ¿ya? A medida que avanza la ambulancia hacia nosotros, se escucha ese sonido de la ambulancia, de la sirena de la ambulancia más aguda. De hecho, te duele un poco el oído, por lo mismo, ¿ya? Entonces el observador percibe una frecuencia mayor que la real, ¿ya? Es decir, escucha el tono más agudo, ¿ya? ¿Y de esto a qué se debe? A que al disminuir la longitud de onda aumenta la frecuencia. Eso es muy importante, ¿eh?
al disminuir la longitud de onda aumenta la frecuencia. ¿Ya? ¿Cuál es el otro caso? Cuando pasó ya la fuente sonora y se va alejando. ¿Qué pasa? Cuando la fuente sonora se aleja, la distancia entre las ondas del sonido aumenta, ¿cierto? Es decir, la longitud de onda se hace mayor. ¿Qué es lo que pasa con la frecuencia? La percibimos menor. Es decir, se percibe menor, por lo tanto, nosotros, el observador, ¿qué es lo que escucha? Escucha un tono del sonido mucho más grave que el real. ¿Ya? Eso es el efecto Doppler. Entonces, cuando hablamos de efecto Doppler, es el cambio aparente de la frecuencia cuando una fuente o un observador se alejan o se acercan entre sí. ¿Ya? Eso va a simple palabra. A medida que se acerca una fuente o se alejan respecto a un observador que está en reposo o también puede estar en movimiento, después vamos a ver eso, ¿ya? La frecuencia que nosotros percibimos puede ser mayor o puede ser menor. Cuando nosotros percibimos una frecuencia mayor que la real, es cuando esta fuente se acerca hacia mí. Y luego que esa fuente pasa, las ondas se descomprimen, yo percibo un sonido más grave, ¿no? Eso es el efecto Doppler. ¿No? Siempre relaciónenlo con el, yo me lo aprendí de ese, relaciónenlo con la ambulancia. A medida que la ambulancia se acerca, yo percibo un sonido más agudo. Y a medida que se aleja la ambulancia, yo percibo un sonido más grave. ¿No? Y la frecuencia aparente, que es percibida por el receptor en el efecto Doppler, nosotros la podemos calcular mediante la siguiente expresión. Y yo tengo una fórmula. F, que es la frecuencia percibida, va a ser igual al producto de la frecuencia real. La frecuencia real es la que lleva la fuente, ¿ya? F sub 0, frecuencia real. Paréntesis, tengo velocidad del sonido, ¿ya? Tengo velocidad del sonido y tengo un signo más menos, velocidad R, que es la velocidad del receptor, el que está percibiendo esto, dividido en la velocidad del sonido menos más, si se dan cuenta los signos se van, si es positivo arriba o negativo arriba, lo vamos a ver cuando es el caso, van intercalados, ¿ya? Velocidad del sonido más, menos más, dependiendo si se acerca o se aleja la fuente, la velocidad de la fuente, ¿ya? Y el efecto Doppler, esto es muy importante, en el efecto Doppler percibimos un cambio aparente, es aparente, ya que en el tono de un sonido, ¿ya? Ya que el tono real del sonido nunca cambió. Es decir, la persona que va manejando la ambulancia no siente, no percibe que el sonido se difiere. No estamos percibiendo si el tono varió o no. Porque él se está moviendo junto con la ambulancia. Entonces él percibe la frecuencia real en todo su trayecto. Entonces esta variación del tono es solamente de las personas que están mirando cuando pasa la ambulancia. ¿Ok? ¿Y cómo usamos la fórmula? ¿Ya? ¿Cómo usamos la fórmula? El uso de la fórmula para el efecto Doppler es la siguiente. Entonces, la frecuencia observada cuando la fuente está en movimiento y el observador está en reposo es esta fórmula, ¿ya? Esa es la fórmula, F es lo mismo que F, que es la frecuencia que percibe el receptor. Eso va a ser la F, que es la frecuencia real, multiplicado por la velocidad del sonido, partido velocidad sonido, menos más la velocidad de la fuente. Cuando se utiliza el signo negativo, ¿no? Se utiliza el signo negativo cuando la fuente se acerca al observador, ¿ya? En el primer caso, cuando la ambulancia se está acercando al observador, ¿cuál es el que se utiliza? El negativo, ¿ya? Entonces, cuando la fuente se está acercando al observador, abajo la velocidad de la fuente se resta a la velocidad del sonido. Recuerden que la velocidad del sonido en este caso es 340. 340 arriba, partido 340 menos la velocidad de la fuente, porque se está acercando, ¿no? Le tengo que restar esas velocidades. Y se utiliza el signo positivo cuando la fuente se aleja. Es decir, cuando ya pasó la ambulancia, para calcular esto, va a ser el sonido. Ahí tenemos que sumar las velocidades, porque hay que sumarle la velocidad que lleva la fuente más la velocidad del sonido, ¿ya?
como que se están alejando las dos, por lo tanto tengo que sumar las dos velocidades. Pero si se acercan, se contrarrestan. ¿No? Y eso lo vamos a ver con un ejercicio. Dice, Alejandro y Franco corren con la misma rapidez hacia una sirena que genera un sonido de frecuencia de 340 Hz. ¿Ya? Tenemos la velocidad de Alejandro, que es 10 metros segundo, y tenemos la velocidad de Franco, que también es 10 metros segundo, es decir, van a la misma velocidad hacia la fuente. ¿Ya? Y tenemos que la frecuencia de la sirena, que es la que está acá, es de 340 Hz. ¿Ya? Si Alejandro se encuentra 20 metros más atrás de Franco, los sonidos que perciben, tenemos acá tres aseveraciones. Tienen igual tono, corresponden a ondas de frecuencia mayor a 340, corresponden a ondas de distinta frecuencia. Si ellos tienen igual tono, ¿ya? ¿Por qué ellos tienen igual tono? Porque se están acercando a la misma velocidad hacia la fuente, ¿ya? Por lo tanto, no se va a ver alterada el tono de la frecuencia. Entonces, al moverse con la misma velocidad, el cálculo en la fórmula anterior va a ser el mismo, porque ambos se mueven a 10 metros segundo hacia la fuente. Como la velocidad del sonido es la misma, 340 metros segundo, la frecuencia de la sirena también es la misma, 340 Hz. Entonces, si nosotros hiciéramos la fórmula, nos va a dar lo mismo, porque tanto la velocidad de Alejandro y la velocidad de Franco es la misma. Por lo tanto, ellos van a percibir el mismo tono. ¿Ya? Corresponden a ondas de frecuencia mayor a 340 Hz. Si dice, corren con la misma rapidez hacia una sirena que genera sonido de frecuencia. Imaginemos, en este caso, no me está diciendo que la sirena está caminando hacia ellos, ¿cierto? O se está moviendo hacia ellos. Pero me dice el ejercicio que tanto Alejandro y tanto Franco se están alejando hacia la sirena. Por lo tanto, ellos al acercarse a la fuente, ¿qué van a percibir? Van a percibir un sonido de frecuencia mayor a 340. ¿Por qué? Porque la de la sirena es 340. Y dijimos que el efecto Doppler, cuando se acerca una fuente o los observadores, ¿qué es lo que corresponde? Escuchamos sonidos más agudos, porque la frecuencia subió, aparentemente, porque las ondas se hicieron más cortitas, tienen longitud de onda menor, por lo tanto su frecuencia es mayor. Y al tener una frecuencia mayor, obviamente va a ser una frecuencia mayor que la que está emitiendo la sirena, solo porque se están acercando. Si ellos se estuvieran alejando, sería una frecuencia menor, ¿se entiende? Si ellos se alejan, la frecuencia que ellos perciben es menor. Pero como se están acercando, ellos van a percibir una frecuencia que es mayor a la frecuencia que está emitiendo la fuente. ¿Se entendió? ¿No para repetirlo nuevamente? ¿Alguien por ahí? Y la 3 me dice corresponden a ondas de distintas frecuencias. Ellos van a percibir la frecuencia la misma, porque se están moviendo a la misma velocidad. Entonces sería solo 1 y 2. Cuando nosotros, y esto es lo último que vamos a ver, y después vamos a desarrollar la guía, en la otra sesión. Mister, una pregunta. Sí, dígame. ¿Hasta qué hora va la clase? Esta, yo creo que está como las 4:30. Sí, no más allá de 1 hora. Sí, mister. Gracias. ¿Ya? Conozco esa voz, es John, ¿o no? Hola, mister, ¿cómo ha estado? ¿Bien usted? Bien, mister. Muy bien. Sí, yo tengo identifico el timbre de la voz. En este caso, si estamos hablando de acá de ondas sonoras, tu timbre es característico. Cada persona tiene un timbre de voz distinto a otro, porque tenemos cuerpos distintos, edades distintas. Por lo tanto, yo te reconocí solamente por tu timbre de voz. Saludos, John.
Gracias, mister. Acá tenemos el concepto de sonido y tenemos el concepto de ruido. ¿Ya? El ruido se puede definir como cualquier sonido no deseado. ¿Ya? Cualquier sonido no deseado, aquel calificado como, o aquel calificado como desagradable o molesto porque lo percibe. ¿Ya? El ruido puede ser un sonido de alta intensidad, como el ruido de un martillo neumático, que esto cuando están haciendo agujeros en el pavimento, ese es un martillo neumático rompiendo el pavimento, ¿verdad? Ese sonido que emite es bastante desagradable. Tiene un sonido de alta intensidad, es decir, un volumen muy alto. ¿Ya? Pero eso produce malestar también, ¿cierto? Sin embargo, también puede considerarse ruido un sonido de baja intensidad o de bajo volumen, pero que permanezca en el tiempo. Como por ejemplo el sonido de una gota que cae en la noche. ¿Ya? Estoy en la noche y antes de acostarme dejo no cierro bien la llave del agua y se empieza a gotear, eso me va a generar un ruido, aunque sea de baja intensidad. ¿Ya? Entonces, y el ruido puede producir efectos fisiológicos y psicológicos acumulativos, ¿ya? Como daño auditivo, estrés, insomnio. Por lo general, el concepto de ruido es bastante personal, ¿ya? Es bastante personal, depende, es subjetivo. Si a mí no me gusta un tipo de música y eso lo escucho mucho rato, eso yo lo puedo percibir como si a alguien no le gusta el rock o no le gusta la cumbia y escucha, no soporta ese sonido, lo puede escuchar fácilmente y lo va a considerar ruido porque no lo considera agradable. Entonces, un sonido que es desagradable está considerado como ruido. Esta sesión se va a terminar, entonces vuelvan a iniciar sesión y vamos a terminar con el desarrollo de la clase. ¿Ya? O sea, perdón, de la guía 10. Yo voy a dejar de... Voy a finalizar la reunión y se vuelven a conectar, ¿ok? Mister, ¿hasta qué hora duraba su clase? Hasta las 4:30. Ah, ya, muchas gracias. De nada. Ya. Entonces, la síntesis de la clase en sí, del contenido. Esta parte, el sonido dijimos que era una onda mecánica longitudinal. ¿Ya? Se transmite de forma longitudinal y es una onda mecánica, es decir, necesita un medio material para poder propagarse. ¿Ya? Y es producido por un cuerpo material que vibra y puede ser infrasónico o ultrasónico y si no es ninguno de los dos está dentro del rango audible de nosotros los humanos. Y ese rango audible va entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. ¿Ya? Bajo los 20 Hz son sonidos infrasónicos, sobre los 20.000 Hz de frecuencia sonora son infrasónicos. ¿Ya? Dentro del rango audible, nosotros podemos caracterizar e identificar ciertos sonidos, ¿ya? Como la intensidad o volumen, que tiene que ver con la amplitud de una onda, ¿cierto? A medida que crece la amplitud de una onda, si es una onda sonora, tenemos un volumen más alto, ¿ya? Más intenso, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una onda que difiere en su frecuencia, acá me hicieron una pregunta súper buena antes que partamos. ¿Por qué nosotros nosotros no escuchamos los ultrasonidos? Porque el oído nuestro no está capacitado para percibir esos sonidos. ¿Ya? Solo por eso. Por eso hay ciertos animales que sí, como los delfines. Ellos sí escuchan algunos tipos de infrasonidos. De hecho, se transmiten a través de su espectro sonoro del delfín es muy elevado. Vean en su guía que les envié, ahí aparece una imagen bien bonita del espectro sonoro. Hay animales que tienen un rango bastante elevado, entonces, porque tienen el oído que ellos tienen o el sistema auditivo que ellos tienen es mucho más agudo, es más amplio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no perseguimos los infrasonidos? Ni tampoco los infrasonidos, es porque nuestro oído no lo permite solamente.
un tema de biología. Y calcula, claro, ¿se acuerdan cuando le hablaba en la clase pasada de por qué los perros antes del terremoto ya se fueron de la casa? Porque ellos percibieron las ondas del sismo son más graves, están en las infrasónicas, las ondas del terremoto. Entonces ellos, como ellos tienen el espectro más tirado para los infrasonidos, ellos perciben las ondas sísmicas antes que los humanos, por lo tanto por eso se van antes del terremoto. Y el sonido experimenta transmisión, que transmisión es cuando tú pasas de un medio material a otro medio material con capacidades físicas distintas, que intensidad, temperatura y todo eso. Cuando pasamos de un medio material 1 a un medio material 2 o 2 a un 3, es transmisión de sonido. Y experimenta efecto Doppler. Cuando nosotros hablamos de efecto Doppler, es el cambio aparente de la frecuencia debido al acercamiento o alejamiento de la fuente con respecto a un observador. Que ese observador puede alejarse o puede acercarse a la fuente misma. ¿Dudas, consultas de la clase antes que pasamos a desarrollar la guía? Vamos entonces con la guía. Recuerden que yo le dije en la clase pasada que cuando desarrollamos la guía número 9, le dije que el ejercicio número 3 era de efecto Doppler, por lo tanto no lo íbamos a desarrollar ahí porque el efecto Doppler lo íbamos a ver en la clase que seguía, que es esta. Entonces ahora sí podemos desarrollar ese ejercicio de la guía 9, ¿ya? Porque vamos a ver el efecto Doppler, y lo vimos, ¿ya? Entonces, dice, si un automóvil se aleja, a 34 metros segundo, ¿ya?, de un observador en reposo. Si la frecuencia del sonido que emite el motor en reposo es 270 Hz, y sabiendo que la rapidez del sonido en el aire es 340 metros segundos, ¿cuál es la frecuencia aproximada que percibe el observador? Es el ejercicio número 3 de la guía número 9. Entonces nosotros vamos a hacer este ejercicio. La frecuencia que nosotros percibíamos es la frecuencia, esta la vamos a notar, F, la F es la frecuencia que estoy buscando, F es la frecuencia de la fuente, ¿se acuerdan cuando hablábamos de eso? Y eso va a ser multiplicado por, recuerden que era la velocidad del sonido, menos más, eso depende de si se acerca o si se aleja la fuente, la velocidad de el receptor. ¿Cierto? Y todo eso iba a ir dividido ¿en qué? En la velocidad, ahí teníamos nuevamente la velocidad del sonido. Como antes era menos más, ahora la de abajo es más menos. Eso depende de si se aleja o no la fuente, que eso es lo que vamos a ver ahora. La velocidad de la fuente. Esa es la fórmula, ¿ya? Entonces, la F que estoy buscando, ahora anotemos los datos. F es lo que estoy buscando, ¿cierto? Esa es mi X. F minúscula es la frecuencia real, la frecuencia de la fuente. ¿Y cuánto es la frecuencia de la fuente según el ejercicio? Ahí me dice, mira. Un vehículo se aleja a 34 metros segundos de un observador en reposo. Si la frecuencia del sonido que emite el motor en reposo es 270 Hz, ahí está. Hz, unidad de Hz, unidad de frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia es 270 Hz. ¿Ya? ¿Cuál es el otro dato que tengo? La velocidad del sonido. ¿Sabemos cuánto es la velocidad del sonido? La velocidad del sonido en el aire te lo das incluso en el ejercicio. 340 metros sobre segundo.
¿Cuál es el otro dato que me entrega? La velocidad de la fuente. ¿Y cuánto es la velocidad de la fuente? Dice que un automóvil se aleja. Entonces la velocidad de este vehículo, ¿cierto? Porque es un vehículo que va a cierta velocidad alejándose de un observador que va en reposo. Si la frecuencia del sonido del motor es 270, y sabiendo que la rapidez del sonido, ya lo tengo. ¿Cuál es la frecuencia aproximada que percibe el observador? Entonces, ¿cuál es la velocidad de la fuente? La velocidad del auto, que es la que lleva la frecuencia de 270, que eso te dice que es 34, ¿cierto? Metros segundo. Ahí está. Ahora vamos. Entonces, ¿cuánto vale F? F aquí va a ser igual al múltiplo de F. ¿Cuánto vale F? Dijimos que vale la frecuencia de la fuente es 270, ¿cierto? Y eso va a ser la velocidad del sonido. ¿Cuánto es la velocidad del sonido? Dice que es 340, ¿cierto? Pero antes que eso, dice que, recuerden que esta es la pillería. Si se aleja la fuente del observador, la división de abajo es negativa. O sea, perdón, es positiva. ¿Ya? Es positiva. Entonces la de arriba, si la de abajo es positiva, porque esa es la clave, dependiendo si la fuente se aleja o se acerca, es el que está abajo. Porque acá tenemos una fórmula. Obviamente la fórmula la más bonita, la diapositiva pasada, pero como yo estoy escribiendo, tengo estoy utilizando la misma diapositiva como pizarrón, me queda de esta forma un poquito desordenada, pero es la fórmula que vimos delante, esa que dice que la frecuencia es igual a la frecuencia de la fuente, multiplicada por la división que me da la velocidad del sonido, menos más, y acá también la velocidad del sonido, más menos. Entonces, como dije, si la fuente se aleja, este signo de abajo va a ser positivo. ¿Ya? Si eso hubiese dicho se acerca, el signo de abajo, si dice se acerca, es negativo. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que me da el de arriba también? Pues porque recuerden que es intercalado. Si arriba es positivo, abajo es negativo. Si abajo es positivo, arriba es negativo y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que me entrega? Si la fuente se aleja, el signo de abajo se suma. ¿Ya? Es como se aleja. Entonces, si se aleja es positiva, ¿verdad? Y si es positivo el de abajo, el de arriba tiene que ser negativo. Menos la velocidad del observador. Esa es la velocidad del receptor o velocidad del observador. ¿Ya? ¿Y cuánto es la velocidad del observador? Aquí el ejercicio me dice de un observador en reposo. Si el observador está en reposo, ¿cuánto es su velocidad? Ninguna, pues mientras si está descansando, está en reposo. Muy bien, sería 0, ¿cierto? Muy bien. Ya. Y todo eso tiene que ir dividido. Vamos a ponerle un paréntesis, doble paréntesis. ¿No? Ahí sí. Como en la calculadora. Y me se cuenta que la fórmula dice velocidad del sonido. ¿Cuánto es la velocidad del sonido? 340, ¿cierto? Y como dijimos delante, si se aleja, se suman las velocidades. Entonces, como el de arriba es negativo, el de abajo era positivo, porque son intercalados. La velocidad del sonido es 340. ¿Y cuál es la velocidad de la fuente? La velocidad de la fuente son esos 34, ¿cierto? Porque dice que se aleja 34. Entonces, ahí está. Y así me queda la fórmula. La F, ¿a qué va a ser igual? A 270 multiplicado todo lo que me dé ese paréntesis. ¿Cuánto es 340 menos 0? Los mismos 340, ¿cierto? Dividido. 340 más 34, ¿cuánto es? 374. 374, ¿cierto?
Yo creo que este es el ejercicio más difícil que ustedes van a hacer en primero medio, el del efecto Doppler. Por eso, mucho ojo con esto. ¿Y cuánto me queda 340 dividido 374? Eso es lo que tengo que sacar. Si alguien me puede ayudar con los cálculos. Es 340 dividido 0,9. 0,9. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces la frecuencia ahora me quedó el múltiplo de 270 por 0,9. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto? 243. 245. Pero, 3. ¿qué va a decir en la parte 3. cerrada? 3, 3. 270 por 0,9. 270 por 0,9. Eso es 243, ¿cierto? Y la unidad de frecuencia es Hertz, Hz. Y ahí está el ejercicio. ¿Complicado? ¿Fácil? ¿Qué creen ustedes? Complicado. Les prometo que yo les voy a enviar un video solamente explicando un ejercicio de efecto Doppler, para que quede más claro, ¿ya? Pero para hacer el primero no resultó tan desastroso, ¿cierto? Pero en un video yo les voy a explicar más en detalle el efecto Doppler, porque sé que, yo les digo, créanme, esto es lo más complicado que pueden ver este año, ¿ya? Ahí está el desarrollo del número 3 de la guía 9. Entonces, rebobinemos. Tenemos la fórmula. La frecuencia, que es la frecuencia del observador, va a ser la frecuencia real, es decir, la frecuencia de la fuente, multiplicado por la velocidad del sonido menos más la velocidad del receptor o el observador, dividido la velocidad del sonido más menos la velocidad de la fuente. Es la fórmula que vimos delante. Esta es la fórmula, esa es la fórmula que les digo. Esa es la que hicimos. Disculpen que me queda así, pero ahí está. Esa era la velocidad de la fuente, ¿cierto? O sea, la frecuencia de la fuente es 270 dividido velocidad del sonido. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave de estos ejercicios es que la fuente se aleja, este signo de abajo es positivo. Y si el de abajo es positivo, el de arriba es negativo. Solo eso. ¿Se entiende? Si el ejercicio hubiese dicho se acercan, el signo de abajo en esta división es negativo y el de arriba hubiese sido positivo. ¿Se entiende? Ya. Ese es el ejercicio 3 o... Y estos eran... El ultrasonido no es audible por el hombre porque tiene una amplitud muy pequeña. Recuerden que el ultrasonido tiene que ver con la frecuencia en este caso. ¿Tiene una frecuencia alta? Frecuencia alta, ¿cierto? Muy bien. Imaginemos que aquí está el rango audible. Aquí nosotros escuchamos todo. Bajo, y aquí están los 20 Hz, ¿cierto? Bajo los 20 Hz son infrasonidos, es decir, son frecuencias muy bajas. Y sobre los 20.000 Hz son ondas de mucha frecuencia, es decir, nuestro oído no está capacitado para escuchar frecuencias sobre los 20.000 Hz. ¿Ya? Entonces sería en este caso que tiene una frecuencia muy alta. Sería la alternativa D. Esta va muy más rápido.
¿Dudas, consulta de la 1 a la 2? La 2 es la D porque nuestro oído no está capacitado para escuchar frecuencias sobre los 20.000 Hz. ¿No? Es decir, frecuencias de muy altas. Y frecuencias muy altas sobre los 20.000 Hz se conocen como ultrasonidos. Acá tenemos... Intrasonido, ¿cierto? ¿Cómo? Como intrasonido se conoce, ¿sí? Ultrasonidos. Ah, ultra. Ultrasonidos. Cuando tenemos sonidos sobre los 20.000 Hz de frecuencia sonora, se conocen como ultrasonidos. Y cuando tenemos bajo los 20 Hz de frecuencia sonora, se conocen como infrasonidos, es decir, bajo el sonido. ¿Ya? Todo está en función del humano, en este caso. Sobre los 20.000 Hz, que está el límite audible de nosotros, se conocen como ultrasonidos, y bajo los 20 Hz, infrasonidos, bajo el sonido. Ultra sobre, infra bajo. ¿Sí? Respondamos estas últimas dos, que también son de selección múltiple. ¿Ya? Dice, una guitarra y un arpa emiten la misma nota en una pieza musical. ¿Cuál es la característica del sonido que permite a una persona distinguir entre el sonido emitido por la guitarra y el emitido por el arpa? ¿Cuál sería aquí? Tono, timbre, amplitud, frecuencia o rapidez de propagación. Creo que es el timbre. Creo que es el timbre. ¿Están de acuerdo con Gianni? La rapidez de propagación ¿Segura? Recuerden cuando yo les o hablé. el tono. Su tono. ¿Segura? Sí. ¿Gianni mantiene timbre? ¿Qué? ¿Mantienes tu respuesta? Sí, porque usted dijo hace rato que todas las personas tienen un timbre diferente al hablar. No sé a quién se lo dijo, pero dijo Sí. eso. Entonces, Cuando nosotros tenemos un la de un arpa y un la en guitarra, nosotros identificamos claramente cuando viene de un arpa y de una guitarra. Porque tienen timbres distintos. El timbre es el encargado de diferenciar tonos y amplitudes iguales. ¿No? ¿Qué es lo que le da la característica a un timbre a una persona? Es sus características físicas. Entonces, ¿qué es lo que difiere un arpa o una guitarra? Es que tienen características físicas distintas. Cajas de resonancia distintas, longitudes distintas, largo de la cuerda son distintas. Entonces, todo ese tumulto de cosas hacen que el arpa se escuche como arpa y la guitarra como arpa. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la encargada? ¿Cuál es la característica del sonido encargada para diferenciar un sonido de otro? Siempre es el timbre. Sí. Y la última, dice, la 4, dice, la intensidad de un sonido está relacionada con ¿qué? Frecuencia de la onda, periodo de la onda, la fase de la onda, la amplitud de la onda o los armónicos de la onda. amplitud. Con seguridad. Vamos. Amplitud. Yo digo que es amplitud. ¿Quién dice algo contrario? La frecuencia. La frecuencia. ¿Quién vota por Iris? Frecuencia. ¿Quién vota por Gianni? Amplitud. Recuerden, la intensidad de un sonido o un volumen de un sonido siempre va a estar relacionada con la amplitud de la onda. Siempre. Intensidad o volumen de un sonido siempre, pero siempre está relacionada con la amplitud de la onda. Cuando hablamos de tono de un sonido, cuando hablamos de tono o altura de un sonido, tono o altura es la frecuencia. Pero siempre, intensidad o volumen de un sonido siempre va a estar relacionado con la amplitud. ¿Ya? Y tono con la frecuencia. Entonces esta sería... ¿Cuál sería la amplitud? Dale. ¿Dudas, consulta? No, mister. Perfecto.
Y el último. Dice, un trueno se escucha 5 segundos después que aparece el relámpago. El rayo tuvo lugar a una distancia de... Y este es el mismo del ejercicio que hicimos delante. ¿Se acuerdan? Velocidad quiere igual a la distancia partido en mi tiempo, ¿verdad? Vamos con los datos. ¿La velocidad cuánto es? ¿El ejercicio me entrega la velocidad? Dice, un trueno se escucha 5 segundos después que aparece el relámpago. El rayo tuvo lugar a una distancia de... Pero como estamos conviviendo en este ambiente, ¿a cuánto dijimos que era la velocidad? ¿A cuánto era la velocidad que viajaba el sonido en nuestro ambiente, en el aire? 340. Esa es, sí, muy bien. Esa es tu velocidad, 340 metros segundos. La distancia, eso es lo que estoy buscando, ese es mi X. ¿Y el tiempo cuánto es? Los 5 segundos. 5 segundos. Entonces la distancia está, el tiempo está dividiendo, pasa para el otro lado, multiplicando. Entonces vamos con la fórmula. Velocidad es igual distancia partido tiempo. Velocidad por tiempo, porque el tiempo está dividiendo, pasa para el otro lado, multiplicando, ¿cierto? Entonces ahí me queda la distancia. Entonces la distancia va a ser igual a ¿qué? A la velocidad por el tiempo. Ahora vamos. La distancia va a ser igual a ¿qué? La velocidad, ¿cuánto vale? 340 dijimos. Está en metros segundo y el tiempo es segundo, entonces no tengo problema. Trabajo con ella. ¿Cuántos son el tiempo? 5. ¿Cuánto es 340 por 5? ¿Cuánto le dio? 1700. 1700. 1700 metros. A esa distancia está el trueno del relámpago. Estoy cerquita. Entonces, si yo veo un relámpago y 5 segundos después escucho el trueno, significa que en 1 kilómetro 600 está ese rayo. Tengo que guardarme en mi casita. Porque no me puede alcanzar ese trueno. Ahí está. ¿Alguna duda, consulta? No, mister. Perfecto. Entonces nos veríamos en la próxima clase. La guía que le van a subir el lunes, ahí va a estar el contenido de la prueba. ¿Ya? La prueba que yo les voy a tomar, la prueba que yo les voy a tomar de física va desde la guía 1 a la guía 6. Yo de ahí voy a sacar una prueba. 10 preguntas de selección múltiple. ¿Ya? Ya. Una Mister, una ¿Va a pregunta. ser online? ¿Estas grabaciones no las puede enviar para repasarlas en caso de que se olvide algo? Están en el departamento. Si ustedes se meten en YouTube, como Departamento de Ciencia, Instituto Inglés, ahí están todas las clases. Oiga, mister, ¿la prueba va a ser online? No, se las vamos a entregar. Van a tener más o menos 2 semanas Ya. para responder. Ya, está ¿Ya? bien. ¿Cuántas son? ¿Una o dos? Nosotros vamos a hacer una prueba de ciencias. Y esa va a estar biología, química y física en la misma prueba. ¿Ya? Ahí vamos a ver los temas de los Ya, es que puntajes. no me acuerdo quién, o sea, pero un mister dijo que iban a las próximas, o sea, la guía 12 y 14 iban a ser con nota. Entonces, La guía igual 12, van a mandar ustedes. sí, la guía 12 es la prueba. Porque ahora le mandamos la guía 11. La guía 11 es de esta misma materia, ¿sí? Y también va la unidad temática de la prueba, la forma de la prueba y todo, que es lo que voy a evaluar. La guía 13 es una guía normal y la guía 14 sería, al menos en mi área, va a ser de las 7 a la 13. ¿Se entiende? Prueba 1, Sí. desde 1 a las 6, la guía desde la 1 a las 6. Prueba 2, desde las 7 a la 13. ¿Se entiende?
Así es así es la forma de evaluar. Y si tenemos dudas, ¿ustedes las van a responder o Sí, obviamente. solo tenemos que hacerlo solo? Sí, no hay problema. Ya. No les vamos a desarrollar la prueba en sí, pero les vamos a aclarar ciertas dudas. Ya, mister, gracias. Ya que estén bien, nos vemos Chao, entonces. mister. Chao, que tengan buena semana.